Efectivamente, José, arrancamos ya con la tertulia económica del martes 6 de junio. Damos ya la bienvenida a nuestros invitados, como siempre, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, un placer verte de nuevo, Eduardo. A Carlos Santiso, Igualmente, profesor del máster en Finanzas Corporativas del IEB, y a Enrique Martínez, profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo. Bienvenidos a los tres. ¿Qué tal estáis? Muy bien, buenas noches. A mí no me ha pillado con el viaje contratado, así que bueno, que de ese problema de momento me libro, ya me meteré en otros. Pues arrancamos ya el día, hay muchos temas que abarcar. Es un placer teneros aquí porque se están viendo muchas cosas en el mercado estos últimos días que tenemos que abordar. Lo primero, Apple, presentación ayer, presentación de nuevos productos, esa irrupción en el metaverso de la compañía, que ya está buscando cerquita otra vez de cotizar esos 3 billones de capitalización bursátil, no sé si es el máximo o está un poco por debajo. Y mi pregunta es, dado este incremento, sobre todo en las grandes compañías que hemos visto, que ya venimos advirtiendo en las últimas semanas, de hecho con Carlos lo vimos hace unos cuantos días, donde decimos, oye, cuidado que solo están empujando las grandes, ahora debería empezar a empujar las pequeñas también, las medianas compañías, y estas valoraciones, además de las grandes compañías, se están empezando a poner cada vez más caras. Y mi pregunta va por ahí, viendo en un entorno en el que la economía está sufriendo, la macro está deteriorada y vemos que las compañías que al final están, por así decirlo, haciéndolo bien, son las más grandes. Vamos hacia un entorno donde cada vez, un entorno económico donde estas compañías cada vez puedan crecer más y volverse gigantes que abarquen pues diferentes segmentos, diferentes tipos de consumidores, como por ejemplo Apple ahora, que quiere introducirse en un mundo completamente nuevo, que entiendo que también cambia la valoración de la compañía. No sé, Carlos, ¿cómo ves todo esto? ¿Qué te parece a ti? Y como inversor más orientado hacia el value, estas valoraciones, ¿qué tenemos que sacar de todo esto? Bueno, ya hablamos bastantes veces de mi opinión sobre la valoración en las megacaps, es absolutamente irracional, y eso que siempre he dicho que soy un fanático absoluto de la marca de Apple, pero una compañía cuyos ingresos crecen a tasas del 2-3%, flat o incluso contracción en algunos trimestres, que esté cotizando a 30 veces flujo de cajas irracional, a pesar de que es una compañía de una altísima calidad, no hay duda. Y yo creo que esto atiende un poco a las narrativas y a los flujos del mercado. No nos olvidemos que en 2022 el discurso era totalmente el contrario. Las grandes compañías como Amazon, Facebook, eran las que más sufrían en el mercado y otras aguantaban bastante mejor. Facebook no hace más de 12 meses estaba cotizando a $90, ahora ha multiplicado por 3, una compañía del tamaño que estamos hablando. Entonces yo creo que es un tema de narrativa y de flujos. Ahora mismo, ante la debilidad económica, los flujos prefieren las megacaps que las small caps, no es algo nuevo, siempre ha sido así, son en teoría un mejor refugio. Y bueno, yo opino que lo importante siempre es la valoración, tener el foco en la misma, es lo que nos protege de tener pérdidas terminales, que al final es lo más importante, bastante más que la volatilidad. Y en el largo plazo las pequeñas compañías lo hacen mejor en cuanto a rentabilidad que las grandes compañías. Eso es un hecho. El peaje a pagar es una mayor volatilidad, es la realidad, nada es gratis. Y bueno, creo que para los siguientes 10-20 años esto seguirá siendo así. Así que teniendo en cuenta que las pequeñas compañías lo han hecho mucho peor en el último ciclo económico que las grandes, algo que es inusual, soy optimista de cara a los siguientes 10-20 años. Y el stock picking, value investing, yo creo que va a destacar sobre la inversión pasiva que tantos adeptos ha recopilado en los últimos 10 años y que no es infalible ni muchísimo menos. Y respecto a lo del metaverso, bueno, soy positivo porque lo que está claro es que en el caso de Apple la posición de marca es inmejorable y aunque la propuesta que hacen, muy influenciada por el marketing que tienen, es muy potente, no innova en casi ninguno de los aspectos, sí que en su conjunto es muy buena, es un producto sólido con algunas carencias y demás. Y yo creo que puede beneficiar a la evolución y desarrollo de la realidad virtual, porque Apple es capaz de convertir un segmento como este, que es bastante nuevo, en algo mainstream, y cuando algo se convierte en mainstream, pues aparecen muchas más aplicaciones, aparecen muchos más desarrollos,
y en definitiva parece muchísimo más interés por apoyar esa nueva tecnología, y creo que podríamos estar ante un punto de inflexión una vez esté en el mercado. Pues interesante, sí, habrá que ver cómo se introduce también al consumidor, a ver si quieren también pagar esos $3.499, que es un precio un poco caro para, bueno, ya sabemos que a Apple le gusta la calidad, le gusta salir caro también, pero veremos a dónde lleva todo esto. Enrique, tu opinión, ¿qué tal viste esto? También de cara ya enfocándolo más en el tema económico, por ejemplo, Carlos nos ha dado una visión muy financiera, muy de valoración, pero enfocándolo al lado económico, esta tendencia del metaverso, esta tendencia también de la inteligencia artificial, si se produce bien, en principio es muy desinflacionaria y muy productiva, ¿no? Pues yo creo que el gran desafío que tenemos las economías avanzadas y bueno, pues probablemente íbamos a hablar de varios de estos aspectos, es cómo hacer crecer la economía en contextos en los que la población ya no crece, ¿no? Y evidentemente pues la única respuesta que nos queda es que solamente podemos crecer si crece la productividad. Y luego además por otro lado pues estamos en este mundo que nos ha tocado vivir ya desde hace varias décadas y vamos a más, en el que existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda a nivel global como consecuencia del crecimiento de la población global, que no en los países de economías avanzadas. Y de luego la respuesta y la solución a ese desequilibrio es la innovación y la productividad. Por lo tanto, todo lo que sea caminar en ese sentido pues nos va a traer respuestas y va a tener unos efectos multiplicadores enormes. En concreto, en el caso de metaverso, pues creo que su efecto, por ejemplo, sobre la educación puede ser muy importante, muy significativo y mejorar muchísimo la productividad. Por lo tanto, bueno, si lo que hemos visto como durante las últimas décadas, pues abandonaron las posiciones de empresas con mayores cotizaciones por las empresas energéticas, se sustituyeron por las tecnológicas, pues ahora lo que parece es que las tecnológicas tienen que dar el siguiente paso, y el siguiente paso pues está en las dos cosas que tú has mencionado: inteligencia artificial por un lado y metaverso por el otro. Efectivamente. Eduardo, todo esto ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo digerimos en un mundo de esos conflictos geopolíticos? Por un lado vemos mucho desarrollo tecnológico, por otro lado vemos que en cuanto a relaciones internacionales y políticas cada vez vamos a peor. Eso es algo innegable. Y de cara también a todo esto que estamos viendo, me preocupa también el hecho de antes las compañías tenían tanto poder como pueden abarcar ahora. Porque claro, si Apple sigue creciendo y sigue generando nuevos segmentos de venta, un segmento completamente nuevo como sería el metaverso, donde todavía no ha explorado las posibilidades, pero si se convirtiese en un segmento como iPhone, haría casi, por lo menos, representaría un cuarto de la compañía más. Todo esto le da poder cada vez más a las tecnológicas, cuando antes no había esas capitalizaciones bursátiles, no había empresas que abarcasen tanto y tanto y tanto. Se están volviendo, por así decirlo, organismos que dentro de poco van incluso a tener más poder o influencia que incluso países. Yo creo que no se trata de un tema de sectores, en este caso las tecnológicas, sino un problema muy distinto, y es que las grandes compañías de cualquier sector están aspirando, igual que Apple, a ocupar el frontline con el cliente, a tener el contacto final con el mismo, a generar la lealtad hacia su marca, a saber más de él que nadie y servirse de una enorme red de proveedores que puedan sustituir a conveniencia. Apple en esta diversificación de sus productos está jugando a eso, pero también están jugando a eso grandes operadores de comunicaciones que al mismo tiempo son bancos o te ofrecen seguros o te ofrecen hasta viajes, ¿no? Yo creo que, y siempre lo digo, ¿no? Hay dos clases de empresas en el futuro, las que tendrán el frontline y las que sufrirán detrás de ellas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay que señalar que, y lo has indicado con mucha precisión, el elevadísimo precio de las propuestas. Yo he leído en diversos artículos que en esa presentación de la nueva oferta de Apple hubo un anticlímax en el momento en que se dijo el coste que iba a suponer esto. Pero es totalmente lógico, porque las empresas que innovan, y Apple es innovación, ese es su territorio. De hecho, ese think different es una expresión de eso mismo, pues desarrollar esto es enormemente caro. Yo recuerdo el caso de Samsung, cuando recibió una multa
centenaria en millones de dólares por haber copiado la tecnología de Apple. En mi opinión, fue la mejor inversión que ha hecho jamás Samsung, porque se ahorró los costes de desarrollo, los costes de contratación de talento, de retención, de asegurarse que esa gente iba a seguir siendo rentable en un futuro, el espacio físico, un montón de cosas. Es decir, realmente Apple, al igual que todas las compañías tecnológicas, necesita de un plazo de explotación en prácticamente situación de monopolio de aquellas cosas que ella misma inventa. Es como los lanzamientos de las películas, ¿no? Lo que no factures en los primeros meses ya no lo vas a facturar nunca. Y no me cabe ninguna duda de que esas tecnologías que está poniendo encima de la mesa Apple pues serán replicadas en un plazo más o menos breve de tiempo. Como última reflexión, yo señalaría que lógicamente las tecnológicas son identificadas como el último refugio de los inversores en tiempos de duda y yo diría que están mucho más cerca de salir adelante las empresas que fabrican armamento hoy en día 4.0. Ya que hablas de gestión geopolítica, estamos ante una guerra no ya 2.0, sino casi 1.0, ¿no? Estamos en una situación curiosísima en donde los elementos de defensa superan a los de ataque. Vemos totalmente estancada, ¿no? La capacidad de parar los golpes, pero de no darlos, ¿no? Y creo que todos los ejércitos se tienen que reinvertir y Apple se va a meter en esa pelea, igual que todas las tecnológicas, no me cabe ninguna duda, en tecnologías mucho más digitales y mucho más sofisticadas. Como te decía, las tecnológicas son un valor de refugio. A mí me llamó bastante la atención que para Buffett, que es una referencia de inversores, Apple es la compañía en la que más dinero invierte. Pero yo creo que aquí el problema no es el qué, sino el cuándo, ¿no? Está suficientemente maduro el escenario para que hoy en día el metaverso sea un valor o una burbuja. Es algo que a mí no me queda claro. Y hasta aquí llega mi reflexión. El tiempo nos lo irá diciendo, Eduardo. Yo creo que a nadie le queda claro del todo si realmente estamos ante la inversión de Internet, algo similar, o estamos ante algo que podría haberse sobrevalorado de más, ¿no? Ojo, porque Internet también cuando salió fue una burbuja, al final las burbujas.com, pero luego fue útil. Luego las compañías, muchas multiplicaron por 10, por 100 o incluso por más. Así que bueno, puede ser un periodo en el que adentremos donde se puede producir una burbuja, aunque venga acompañada también de una innovación que se quede con nosotros en los próximos años. De cara a más concepto económico, hemos conocido hoy perspectivas del Banco Mundial y quería preguntaros por ello también, porque el Banco Mundial ahora mismo prevé un crecimiento de solo el 0,7% en 2023 para las economías desarrolladas, y he notado algo en todas las previsiones que se han dado con respecto a las que se dieron en enero. 2023 se revisa al alza, pero 2024 se revisa a la baja. Podríamos decir que poco a poco tanto las previsiones, los bancos centrales como también el Banco Mundial se van dando cuenta que a lo mejor el ciclo está siendo más tardío de lo que se esperaba, está tardando más en ceder esa parte final del ciclo, ese empleo, esos servicios que sobre todo venían más castigados por la pandemia, ¿no? Carlos, ¿qué opinión tienes de todo esto, de las perspectivas y sobre todo de cara a los próximos meses? Bueno, creo que las previsiones son muy condicionadas por los sucesos más recientes. Hemos tenido el pánico bancario los meses anteriores y ahora mismo como que la cosa está más estabilizada. Sí que es cierto que las previsiones son de que la economía se empiece a deteriorar más hacia final de año, y la anterior vez que estuve aquí con vosotros os dije que en mis conversaciones con gente que trabaja dentro de banca, dentro de la parte de lending o que está a cargo de pues, la tasa de morosidad y demás, no están viendo un repunte de la misma, pero sí que esperan repuntes para finales de año, por lo cual esperan un deterioro de la situación crediticia tanto de las empresas como de los hogares. Algo también muy interesante es el número de downgrades en los ratings crediticios que hay a nivel cotizado. Ya sabemos que las grandes casas, Standard & Poor's, Moody's, otorgan a las grandes empresas. Desde junio de 2022 está en mínimos, no para de caer. El neto de
upgrades y downgrades, revisiones a la alza y a la baja de compañías de rating, está negativo, acumulándose cada vez más a la baja. Es decir, se está deteriorando la situación de balance de las compañías cotizadas. Todo esto quiere decir que, aunque tengamos un crecimiento del 0,7 revisado al alza, que tampoco es para tirar cohetes, la situación parece que poco a poco se va deteriorando, aunque hay algunos signos mixtos, no todo es negativo, eso es correcto, y veremos cómo evoluciona de cara a final de año. Pero las previsiones son, y en gran mayoría de los casos, a veces no se cumplen. Efectivamente, siempre vemos revisiones, ya sea la baja o la alza, nunca dan en el clavo con la previsión exacta, ¿no? Siempre van cambiando un poco ese escenario a medida que, pues en este caso, se va prolongando un poco más esa contracción económica. Enrique, movías la cabeza cuando decíamos que parece ser que se está aplazando un poco esa contracción del ciclo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es un diagnóstico totalmente correcto, Javier. O sea, lo que dicen las previsiones que tenemos hoy, las perspectivas, es de un lado, efectivamente, mejoran los crecimientos del PIB respecto a las previsiones que habían hecho en enero, y por otro lado también reducen los índices de precios, ¿no?, que maneja el Banco Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir esto que la política monetaria, con esa subida de tipos de interés, ha conseguido pues que se reduzca el crecimiento de los precios a nivel global y especialmente en las economías avanzadas, va haciendo ese efecto. Pero claro, va a tener un efecto que se retrasa, pero que llegará, y que, como decimos muchas veces, pues es el del aterrizaje, ¿no? Que nos preguntamos si será suave o será brusco, y confiemos que sea suave. Entonces, se retrasa todo este escenario al año siguiente, pero yo creo que con la buena noticia de que en algunos momentos pues hemos hablado de las posibilidades de recesión, y en estas previsiones, en estas perspectivas no están planteadas. Yo creo que hay un tema muy importante que menciona estas perspectivas y que también las mencionaba la misma institución en el mes de enero, y que le debemos prestar atención. Y en enero decía: el gran problema que tiene la economía mundial es la elevada deuda pública. Y es un gran problema esta elevada deuda pública porque lo que hace es pues un efecto traslado de todos los flujos de inversión que hay a cubrir esa deuda pública de las economías avanzadas, y por tanto lo que queda es poco flujo para cubrir las inversiones que necesitan los países de economías emergentes y de mercados en desarrollo. ¿Qué es lo que le añade ahora el nuevo informe que hemos tenido? Pues lo que le añade es que, además, con unos tipos de interés más altos, pues lógicamente esa deuda se encarece, y entonces ya esas economías emergentes no solamente tienen el problema de que queda poco dinero porque todo va a cubrir la deuda de las economías avanzadas, sino que el poco que queda, además, es mucho más caro como consecuencia de esos tipos de interés. Y, en definitiva, esto es una fuente de inestabilidad, porque si lo que volvemos es a un escenario en el que las economías emergentes ven que tienen serios problemas para crecer, porque no les llegan los flujos de inversión, porque se están quedando en cubrir la deuda de las economías avanzadas, pues en toda esta reconstrucción de alianzas que estamos viendo a nivel global, y como esos países que llevamos no alineados o el Gran Sur pues no ven con malos ojos, ¿no?, por las posiciones de Rusia o de China, esto puede fortalecer esa tendencia. Entonces yo creo que hay que hacer caso a este gran problema que tenemos, que es el de la deuda pública, y esa consecuencia que tiene, que es dejar sin flujos de inversión a las economías en desarrollo. Además, el otro día discutíamos esto también con otros invitados, y alguien hacía una reflexión interesante, y es que a lo mejor estamos viendo métricas nuevas porque hasta ahora toda esa inyección de liquidez que hemos tenido en los mercados no se había visto. Entonces, a lo mejor todo ahora es nuevo. Rebotes dentro de mercados pueden ser mucho más extensos, la duración del ciclo puede ser mayor, podría incluso afectar y alterar todo esto, ¿no? Eduardo, por concluir contigo, Banco Mundial, ¿cómo lo ves? ¿Estas perspectivas tienen sentido? Crecimiento más débil, sobre todo para 2024, que el pronosticado anteriormente en enero. Se revisa un poco al alza 2023, pero sigue siendo un crecimiento bajo. Parece que esto va a durar más que por lo menos otras contracciones más rápidas. Sí, yo coincido con Enrique en que va a durar más de lo que se pensaba, ¿no? Yo creo que estamos en eso que los chinos llaman tiempos interesantes, ¿verdad? Tan conocido concepto que hace referencia a momentos de agitación. Realmente yo creo que
en realidad de lo que estamos hablando son de mensajes de prudencia. Y son mensajes de prudencia porque yo creo que los reguladores se han dado cuenta que se les paga por controlar lo que pasa. Y el riesgo de recesión es tan elevado que realmente no quieren salir desacreditados de esta aventura, ¿no? Yo creo que nadie, en este momento ya nadie, quiere pecar de optimismo. El fantasma de la recesión está haciéndose realidad y ante esa situación, pues nadie quiere quedar mal, ¿no? Nadie quiere hacer el ridículo mostrando un optimismo y una rapidez hacia la bonanza económica que en poco tiempo quede desacreditada. Efectivamente, nadie se quiere arriesgar, por así decirlo. Claro. Los pocos que lo han hecho se están beneficiando por ahora. Veremos si tenían razón, por lo menos con las tecnológicas, como bien nos decías, Eduardo. Veremos si tenían razón o se equivocarán en el futuro. Por otro lado, cambiando de tema, me gustaría profundizar en una cosa interesante de cara a la economía y también a la productividad y sobre todo también lo que está pasando en las bolsas de ese país, y es en Japón. Contigo, Carlos, de hecho hemos discutido varias veces Japón como un sitio donde, de hecho, hablando de valoraciones, se encuentran cosas atractivas y más aún cuando la política monetaria es tan ultralaxa. Ya sabemos lo que ocurre ahí, una política que tarde o temprano a lo mejor tendrá que parar, sobre todo porque la inflación poco a poco va incrementando y sobre todo Japón no está acostumbrada a tener inflación. Y claro, a partir de aquí, pues política monetaria puede continuar ultralaxa, pero las consecuencias para el yen pues van a ser cada vez peores. Otro dato que preocupa, que es sobre todo el que quiero comentar, es el que hemos conocido del Ministerio de Japón el otro día, y es la tasa de natalidad, que hace que haya un mínimo histórico por 7º año consecutivo. Claro, en Japón ahora mismo tienen un problema, bueno, llevan teniendo años un problema demográfico muy grave, pero el primer ministro ha dicho que esto lo tienen que abordar cuanto antes. Creo que van a dar una serie de ayudas, pero ¿qué pasaría si sigue esto hacia adelante? Si la tasa realmente de natalidad de Japón sigue contrayéndose. Carlos, ¿qué opiniones tienes de todo esto ya de cara a largo plazo? Bueno, hay señales mixtas. Por un lado, las valoraciones de las compañías es sabido por todos que son de derribo. Japón ha perdido hace décadas el favor de los inversores, bueno, sobre todo por criterios de gobernanza más bien que por criterios demográficos y sobre todo por ese carácter deflacionario permanente. Y parece que tras las declaraciones de Buffett y esa jugada que hizo de emitir deuda en yenes para una jugada viable, tras el movimiento que ha hecho, pues ha gustado a los flujos que se han movido a Japón y es una de las bolsas que más sube en este 2023. Respecto al problema demográfico y en concreto de natalidad, es un problema de difícil resolución. Yo tengo un amigo que vive allí, es jugador profesional de póker, lleva unos cuantos años, y es que es una cultura muy diferente y también está cambiando bastante la noción tradicional de roles. La mujer que estaba más abocada a estar en casa, pues cada vez está eligiendo más centrarse en su carrera, lo que pospone decisiones de matrimonio. Es un país con muy poca inmigración, de hecho no invita a la inmigración, son bastante restrictivos. La carga económica, los costes de vida pues son bastante elevados, ya no hablemos de la vivienda, y en definitiva el nivel de trabajo y de estrés es descomunal. Si pones todos estos ingredientes en una coctelera, desde luego que no te sale el escenario ideal para tener una natalidad elevada. Así que bueno, no parece que sea un problema que se vaya a resolver en el corto plazo. Igual con incentivos del gobierno pues puede mejorar un poco la cosa, pero desde luego que ahora mismo no están las piezas alineadas para que esto suceda. En cuanto a inversión, sí, es un área interesante. Pues sí, Carlos, no nos dan ganas ahora de ir a vivir a Japón con este cóctel que bien comentas. Enrique, opiniones sobre esto, Japón, también la política ultralaxa, el yen, las valoraciones y un poco también este concepto de natalidad que al final lo comentabas tú bien, ¿no? Ha habido una frase muy interesante que dices que el reto mayor es cómo hacer crecer una economía con una población que no crece. Y es que la demografía es la base del crecimiento económico.
Sí, yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? Y ahora puesto todo esto, si me permites un momentito, ¿no? En reflexión global, pues eso nos tenemos que dar cuenta que nos movemos en dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Los de las economías emergentes, excepto China, que sigue creciendo la población y por tanto puede crecer la economía simplemente por el crecimiento de la población. Y bueno, pues el resto del mundo, las economías avanzadas, en el que ya no crece la población, ¿no? Y por tanto todo queda en manos, como decía antes, de la productividad. Bueno, Japón, la verdad es que si no fuera culturalmente tan diferente a nosotros, o nosotros tan diferente a ellos, pues sería un buen laboratorio, ¿no? Donde mirar qué cosas nos pueden pasar, porque van pasando algunas cosas por adelantado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, culturalmente hay tantas diferencias que es muy complicado hacer ese ejercicio de laboratorio. Pero bueno, ¿qué ha ocurrido en Japón? Pues es que el último año que Japón tuvo una tasa de fertilidad que cubría la tasa de reemplazo, es decir, 2,1 hijos por mujer, fue en 1972. Es decir, han pasado ya 50 años desde que tuvo en la última ocasión esa tasa, ¿no? que garantiza el reemplazo generacional. Ahora, aún así, también hay que decir que en ese largo descenso, pues ahora se mueve en el 1,3, 1,4, que es incluso un poquito mejor de la que tenemos en España. Esto también para que lo pongamos en situación. Y por lo tanto, en cada entorno cultural, la pregunta que nos hacemos es ¿qué podemos volver a hacer para que la población vuelva a crecer? Y ahí, desde luego, si me cuesta trabajo hacer propuestas para una cultura como la española y las hago con prudencia y con moderación, hacerlas para un entorno como Japón, pues no me atrevería. Pero creo que hay que poner el foco en que estamos, pues junto con la deuda pública que decíamos antes, ahora mismo ante otros grandes desafíos de la humanidad, ¿no? Cómo gestionar esta dualidad de países que sigue creciendo de una forma muy rápida la población y otros, las economías avanzadas, en las que la población la tenemos estancada. Efectivamente, Enrique. Eduardo, conclusiones y opiniones sobre también Japón. Lo hemos hablado algunas veces, creo, en otras tertulias, sobre todo por el yen, que estaba muy penalizado de esta política ultralaxa que se va viendo, pero también de cara a la demografía, ¿qué opiniones tienes? Pues mira, la verdad es que yo hace años estuve en Japón y fui buscando un Japón completamente diferente del que hay hoy en día. Yo estaba enamorado del periodo Momoyama, de Kioto, de Nara, de su cultura tradicional, de sus valores, ¿verdad? Bueno, pues nada que ver con lo que actualmente hay en Japón, como ha señalado Enrique y como ha señalado, pues estamos ante una situación en la que es difícil, si ya era difícil entender esa cultura, ya esta siguiente es muchísimo más, ¿no? Yo creo que no quiero entrar en valoraciones morales, aunque podría exponerlas también, ¿no? Pero para solucionar el problema. Pero yo creo que lo que es un hecho indiscutible es que pone en riesgo el estado del bienestar y el futuro del país en sí, ¿eh? Yo creo que esto es un hecho que es consecuencia también muchas veces del progreso, de un cambio de puntos de vista, de valores, de preferencias, etcétera, y que curiosamente pues sigue el rumbo del sol, ¿no? Es decir, igual que el predominio económico, Europa pasó a América, América a Japón. Bueno, pues yo creo que ese riesgo que tiene Japón también lo tiene China, ¿eh? Tiene un problema de narices. India es la que se mantiene con una cuota de juventud muy superior de China. Es una de las razones por las que se podrá competir y yo creo que superar también a China, ¿eh? No creo que lo llegue a ver, pero yo creo que es el siguiente país ascendente. En ese sentido, yo creo que la reflexión que hacía Enrique es muy interesante en el sentido de que podría ser un laboratorio para que nos pongamos el remedio antes que nos den el golpe, porque realmente España está a un nivel incluso inferior de Japón. Es decir, ¿cómo resuelven ellos esta crisis? Pues aprende en cabeza ajena, ¿no? Es algo que es profundamente antiespañol. Nosotros tenemos que descubrirlo todo por nosotros mismos, absolutamente. Pero yo creo que sería un excelente laboratorio. Y si tuviera que establecer un diagnóstico de futuro, yo creo que vamos a estar ante un fenómeno
que es la delegación de la natalidad en manos del Estado, ¿no? Porque el Estado tendrá que defenderse y desde luego si alguien está en condiciones de hacerlo, pues son los asiáticos, que en ese sentido pues tienen los medios, la cultura y la disposición para ponerse en marcha a esto, ¿no? Sobre todo en economías muy dirigidas como pueda ser la China. Pues muy Si me interesante. permites, Javier. Sí, claro, Enrique. Sí, no sé, que quería hacer, ¿no? Porque en este contexto tenemos la gran anomalía de China, ¿no? Que la estaba apuntando Eduardo. Es decir, las fases por las que pasan los países, su crecimiento demográfico está muy estudiado, ¿no? Y son 4 fases y Japón pues es de los primeros países que ha recorrido esas 4 fases. Pero una característica es que cuando llegan a la última fase, es decir, que tienen muy bajas tasas de natalidad, muy bajas tasas de mortalidad y por eso crece la esperanza de vida, pero no crece la población. Normalmente en esa fase se llega cuando han llegado a alcanzar un PIB per cápita que está en el nivel de las economías más avanzadas. Sin embargo, China ha empezado a decrecer en población sin haber llegado a tener ese PIB per cápita. ¿Y por qué? Por una política de Estado. Entonces esto lo unía a lo que decía ahora Eduardo, ¿no? La capacidad que puede tener un Estado omnipotente como el China para influir en este acontecimiento. Pero de momento la lectura que podemos hacer es que han influido de manera desacertada, ¿no? Lo que han hecho es generar esta situación anómala y muy difícil para ellos de salir, y no hemos visto casos en los que se invierta, ¿no? En los que el Estado lo que haya conseguido haya sido favorecer la situación contraria. Pues muy interesante. Vamos a cerrar aquí. Os doy las gracias, como siempre, por todo el análisis, por el estudio macroeconómico, económico, financiero también, por responder a todas nuestras dudas en Negocios Televisión un día más. Eduardo Yastorza, profesor de OBS Business School, Carlos Santiso, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEB, y Enrique Martínez, profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo. Como siempre, es un placer teneros a los tres y gracias por vuestro tiempo. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego, Javier. Pues nosotros despedimos.